Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El tema de esta mañana es celebrando lo que Dios ha hecho y hará. Celebrando lo que Dios ha hecho y lo que hará. Tenemos 3 maravillosos versículos en el libro de los Salmos, en el capítulo 126. Este salmo, que se compone de 6 versículos, vamos a leer versículo 1, 2 y 3. Al final vamos a recalcar en los siguientes versículos. Es una mañana lluviosa y qué bueno es que se haya esforzado, hermano. Los que no lo pudieron lograr tienen la oportunidad de estar en sintonía de Canaán Radio. Así que gracias a Dios por ese medio que nos ha permitido tener para llegar a los hogares, o si alguien está conduciendo tiene la oportunidad de sintonizarnos. La palabra la leemos en el Salmo 126, versículo 1, 2 y 3. Y nos dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Dejamos hasta ahí la lectura y le decimos: Padre, gracias por este nuevo día. Gracias por esta mañana. Nos da la oportunidad, Padre Santo, de poderte alabar, de poder dar gloria a tu nombre, de poder, Señor, estar de manera congregacional dando alabanzas a ti. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo que con tu palabra, Señor, nos bendigas, nos fortalezcas, nos edifiques, nos alegres, Señor, nos sanes. Todo lo que tienes que hacer, Señor, estamos aquí, y a los que están en sintonía también, Señor, benditos sean. Amén. En este Salmo 126, la nación de Israel, después que fue inspirado, es un cántico gradual, y se dice que la nación de Israel lo tomaba como un canto solemne para celebrar en sus fiestas. Dice que lo cantaban con algarabía, con regocijo, con júbilo, entonaban las palabras de este salmo. Y los que saben hebreo dicen que los tiempos verbales en hebreo son fluidos, no están definidos en cuanto a la conjugación del pasado, del presente y del futuro. Y por eso la versión Reina Valera, la que hemos leído, el versículo 1 al 3 lo dicen de la manera que lo hemos leído,
en la versión de 1995 lo tiene diferente, pero la TLA dice: cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando, como que ya había acontecido, y de la manera en que fueron llevados y sus padres contaron los acontecimientos, era como imposible que de Babilonia regresaran a la tierra que había sido heredada. Era realmente como, era real, pero al mismo tiempo era una contradicción. Esto pasa en la mente y en el corazón de nosotros cuando vienen esas cosas inesperadas y tenemos ese impacto de bendición. Por ejemplo, cuando el Espíritu de Dios toca y viene a nosotros como un aspecto de alegría que sabemos que con ninguna cosa la pudimos haber experimentado en lo que hayamos tenido en la vida. Y yo recuerdo cuando lloré pidiéndole perdón al Señor por mis pecados. Me sentía pero tan agradecido y fluían de mi corazón palabras como gratitud y ofreciéndole fidelidad a Dios y comprometiéndome para poderle agradar todos los días de mi vida. Ahora, usted sabe, como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. No hay quien no le falle a Dios. Amén. Sí, siempre fallamos. Y traigo esto, hermano, porque un domingo, el primer domingo de septiembre de 1996, nos sentíamos impactados por la manera en que Dios nos había concedido un pequeño local. Era un espacio, pero completamente apiñados para unas 120 personas. Y nuestra condición, no sé, parece que decir que era pobre era muy poco, porque no contábamos con ninguna cantidad de ahorro. Pasamos todo septiembre, octubre, noviembre y hasta diciembre sin ni siquiera contar con un micrófono. Un hermano que dijo que nos podía ayudar tenía una guitarra muy bonita y tenía su equipo de sonido, así un poco provisional. Y llegó él y nos alegramos. Él se identificó como buen cristiano y un hermano que también ayudaba un poco con la guitarra. Estábamos contentos. Pero un día me dijo un hermano que era bastante amigo de él, dijo: fíjese que fui a traer a fulano y lo llevé a trabajar, pero fíjese que le sentí un olor fuerte a cerveza. Pero solo era el olor, por alguna medicina, le dije yo. No, me dijo. No, porque hasta se durmió, me dijo, y yo creo que ya eso, así nosotros allá, ¿verdad? En San Gamandapio, allá en Cujucuyo y Chipitongo el Alto, ya ese era goma, me dijo. Entonces hablamos con él y le dijimos: mire, hermano, queremos que sea sincero y todo. Sí, dijo, es verdad, yo me las he hecho, dijo. Y entonces ahí le dijimos, ¿verdad? Que
se sentara y que íbamos a trabajar para restaurarlo y todo. Y él dijo que sí, pero el siguiente día fue a traer su equipo y nunca más lo volvimos a ver. Bueno, nosotros seguimos. Y tratando, hermano, de hacer, en ese mes de diciembre, un hermano me dijo, yo tengo un crédito y quiero llevarlo a que compre el equipo de sonido. Algo básico, me dijo. Está bien. Entonces nos enjaranamos con él y le pagábamos una cuota conforme íbamos pudiendo, ¿verdad? Entonces, hermano, en ese tiempo de 1996, ni como personas, ni como corporación cristiana, alguien podía darnos un poco de credibilidad. Estábamos prácticamente como un barco a la deriva. Sí, orando, deseando hacer la obra de Dios, predicando la palabra. Y cuando digo estas cosas y decimos, como dijeron los jóvenes, los muchachos de alabanza, celebrando, y usted ve aquí en estos globos la escritura de 1 Corintios. Quizás para muchos, quizás no signifique nada estos 26 años. Quizás otros han nacido y han florecido y 100 veces o quién sabe cuántas veces más que nosotros. Y puedo decir que para los que hemos estado semana a semana, desde que nacimos hace 26 años, no ha habido martes, no ha habido domingo que no estemos predicando, orando, adorando, formando obreros. No ha habido un día de esos, como también los jueves en las salidas a predicar. En fin, ha habido una actividad constante y de venir prácticamente de nada. Para los que realmente hemos dado lo que hayamos podido dar, 26 años son 26 años de servir al Señor, de predicar la palabra. Y algo que me satisface de manera personal, y creo que todo el liderazgo que ha estado en estos años, como los que sí han venido añadiendo, en todos los nuevos convertidos, llamémoslos así, se les ha dado un discipulado básico de la doctrina bíblica en cuanto al bautismo en agua. Y todos los que han pasado por la escuela de líderes han tenido lo medular para poder recibir la palabra. Pero como está escrito, que a veces la semilla cae junto al camino, a veces cae entre pedregales y a veces cae en buena tierra. Y los que realmente la semilla ha caído en buena tierra, aunque no hayan dado fruto aquí, nuestra esperanza es que lo estén dando a donde quiera que se encuentren. Amados hermanos, Dios en estos 26 años nos ha venido mostrando su misericordia. A pesar de no tener nosotros, como le digo, una visión clara de lo que Dios ha querido hacer, ha hecho y querrá hacer en los años venideros. Creo que ahora, hermano, con lo que nos dice la palabra en este Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan.
La nación de Israel tenía esa esperanza, así como lo enseña la Reina Valera del 60. Cuando eso sea una realidad, nos va a parecer un sueño, aunque lo estemos viviendo, aunque lo estemos disfrutando, pero va a ser algo que nos va a impactar. Y de esa manera empezamos en el año de 1996 como un sueño. Éramos tan pocos el grupo que hablar de una escuela bíblica infantil, si no habían niños, podríamos decir. Eran 3 niños de los hermanos, los demás estaban recién nacidos, otros por nacer. Pero llegó una señora a dejarnos 4 niños, todas las mañanas lo llegaba a dejar. Y eso fue como para nosotros una oportunidad. Y Elisa Rocío, que era una niñita, se encargó de estos niños. Y con el material que podíamos adquirir, se empezó. Creo que muchos jóvenes que han pasado por las escuelas bíblicas de nuestra congregación, se les ha dado lo mejor. Me he encontrado con personas, empleados de banco, otros empleados del gobierno en diferentes instituciones, y me han dicho, ¿se acuerda de mí? Yo les digo, para nada. Yo estuve en Canaán. Pasó esto y esto. Fui a una boda hace meses atrás y me dijo, Pastor William, yo estuve en la iglesia. Y le digo, ¿cómo te llamas? Y me dio su nombre. Fui a estudiar a New York, allá me casé. Estamos viviendo aquí en cerca, pero mi esposo es americano y nos congregamos en una iglesia americana porque él tiene problemas con el español. Luego me encuentro con un muchacho y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Para nada. Me dice, yo estuve en Canaán. Recibí las escuelas bíblicas. Hoy sirvo en una iglesia americana. El pastor me tiene mucho aprecio porque así como comenzaron los niños en Canaán y yo era parte de esos niños, yo recibí todo. Lo tengo en mi corazón. Ha crecido y ha florecido y créame, el pastor quiere que me vaya a tiempo completo, que deje el trabajo, porque dice que yo soy un elemento especial para Dios. Y yo le dije, dale, vas a hacer más en el trabajo de Dios que en el del banco. En el principio quizás no lo verás, pero cuando pasen los años te vas a dar cuenta que tomaste la mejor decisión. Amados, creo que tenemos que entender esta parte que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa. Cuando esto pase, cuando esto acontezca. Y si nuestra boca se va a llenar de risa, nuestra lengua también de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Si nos paramos en el trampolín de Dios y nos lanzamos a lo que dice su palabra, no sabemos. Y lo primero que nos va a venir a la mente, ¿y cómo voy a caer? ¿Y quién me va a esperar? ¿Qué error más grande de alguien que dice que está sintiendo el llamado de Dios? Y hoy está de moda una palabra, necesito cobertura. Usted supiera cuántos líderes nos han venido pidiendo cobertura. Y cuando yo les pido la especificación de la cobertura, no es otra cosa que dinero. Y yo no los culpo, no los culpo. Porque cuando Dios dice en su palabra, echa tu pan sobre las aguas y más tarde lo hallarás, eso no tiene lógica, no tiene razón humana. Porque hermano, si vamos a dar nuestro servicio, nuestro esfuerzo, vamos a
a meternos en el aspecto económico para la obra de Dios, eso no se entiende. Aquí han venido muchos hermanos defraudados porque trabajaron y sirvieron en un liderazgo que nunca floreció. Y cuando me cuentan eso, yo recuerdo, mi papá era agricultor y consiguió una tierra que todos los años había de meterle tractor y doble arado para una hierba, una planta que se llama chacaste. Ese chacaste echa una cepa y en esa cepa él pierde todo lo que puedan hacer de buen fruto a su alrededor. Y aparte del chacaste nacía una planta que le llamaban campanilla. Y todo ese campanillero era pero brotaba exageradamente. Y mi papá, después de que pasaba el tractor y pasaban, nosotros andábamos con las cumas arrancando lo que iba sobresaliendo, pero nunca le dimos fin a eso. Hay ministerios, si se le puede llamar así, que son puestos por Dios y Dios los prospera. Pero hay otros, quién sabe quién los puso porque no prosperaron. Y todo lo que viene de Dios, dice la Biblia, que prospera. ¿Por qué? Porque toda dádiva y todo don perfecto, según Santiago 1:17, viene del Padre de las luces. Y a veces, hermano, cuando esto está sucediendo, a veces uno nunca lo entiende. ¿Qué va a pasar? En ese tiempo, en el 2414 de la Blue Ridge, un restaurante que está pegado ahí tenía una clientela fuertísima. Y a veces yo me paraba con la esperanza ya por la tarde a ver cuántos vienen ahora. Y estaban los 10 o 12 hermanos mayores ya en el culto de la tarde y yo veía aquella columna de gente. Yo alegre que ya van a entrar, decía yo. Y de un solo se iban para el restaurante. No entraba nadie. Y aquella aflicción con aquel pago de la renta y aquellas ofrendas, hermano, de $6, de $7, de $10. Y las preguntas, el ataque a la mente, ¿funcionará esto? ¿Resultará esto? Y con el dinerito que andábamos, tratábamos de hacer, como decía mi abuelita, micos y pericos. Pero la esperanza era, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como que siempre había una palabra que fluía con la esperanza, con la alegría de que si era de Dios, Dios se iba a encargar. Y esta palabra, hermano, para la nación de Israel es una palabra especial. Siempre la tienen ellos, los ortodoxos. Entonces, cuando esto pase, que seamos liberados, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y hasta que esto pase, van a decir las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hermano, le repito, el pararnos en el trampolín de Dios es por fe. El venir a Cristo y confesar nuestros pecados y creer que Él nos ha perdonado es por fe. Nada más por fe. Y por eso queremos recordar que Dios ha venido obrando, aunque quizás alguien pueda decir tantos años en el evangelio y como que no prospero. No vamos a prosperar todos de una manera, como le pudiera decir, mágica. Tiene que haber un proceso. Si usted va a la vida de Abraham, hubo un proceso. Abraham se paró en el trampolín de Dios cuando oyó su voz que le decía: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Abraham enfrentó muchas dificultades. Dios ha comenzado a hacer una obra en nosotros, aunque quizás no sabemos cómo, pero la Biblia dice cómo.
Efesios 2:5, dice la Biblia que Dios nos encontró, literalmente dice, aún estando nosotros muertos. Oiga bien, muertos, éramos cadáveres vivos. Estábamos muertos, pero ofendíamos a Dios con la boca, con nuestros antojos, con nuestras debilidades. Ofendíamos a Dios, pero la Biblia dice, estando nosotros muertos. ¿Cuál es la obra de Dios? Nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo, con aquel que murió y resucitó. En Él nos ha dado la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos vida. Si tenemos a Cristo, tenemos el poder de Dios para bendición nuestra. Por gracia somos salvos. Nadie le ofreció a Dios pagarle algo. Nadie le dijo a Dios antes de entender esto: te alabo porque diste a tu Hijo amado en la cruz del Calvario. No, porque estábamos muertos para lo bueno y vivos para lo malo. Ya Dios comenzó a hacer la obra. Cuando empezamos en la Blue Ridge, nosotros no entendíamos, le repito, ni como personas éramos personas socialmente hablando de credibilidad. Éramos indocumentados. No podíamos hacer nada. Le confieso que aún habiendo venido nosotros con visa en este país y andando un permiso para 6 meses de movilizarnos, teníamos miedo de ir a un aeropuerto. Teníamos miedo. Y ahora, de formar una congregación se necesitaba más que conocimiento, más que ser cristianos, una orientación para basarnos en los artículos que tenía que funcionar una corporación. Estábamos como aquel borrachito que decía, no somos nada. Y realmente en lo físico, en lo humano, en lo persona jurídica, no éramos nada. Pero le habíamos creído a Dios, que era lo principal. Y la escritura dice, el versículo 6 de Efesios 2, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios jamás nos ha llamado para que fracasemos en el andar de esta vida. Aun si nos equivocamos, si le fallamos, Dios tiene misericordia. Pero si caemos, no es para, como ya sé que me va a perder. No nos equivoquemos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Sansón abusó de la gracia. Muchos abusaron de la gracia. Y el Señor quiere que a través de su palabra nos favorezcamos de la gracia y que cada día seamos mejores para gloria, honra y alabanza de su santo y bendito nombre. Hay porciones maravillosas. No lo vemos. Quizás muchos no lo entendemos. Como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos. No importa que venga la tristeza, no importa la enfermedad, no importa el problema familiar. Ahora soy, ahora somos, ahora sí soy hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ¿qué dice? Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Seremos como los que sueñan. Cuando estemos en el cielo, quizás vamos a decir, estamos en la gloria de Dios. Estamos en la patria celestial. Y esto no nos parece una realidad. ¿Será un sueño? Porque, hermano, cuando los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros, los que hayamos quedado y estemos en esa esperanza, seremos arrebatados. Y ya no vamos a tener esa carga del pecado. Ya no vamos a tener esa carga de los años en la edad. Ya no vamos a tener ese emocionalismo confuso. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, iglesia. Le veremos tal como Él es. Cuando nosotros, hermano, venimos al Señor, no traemos nada. Pero a veces la religión se nos va encarchando. Y viera que este es un problema bien serio en el ser humano. Porque en esa costra religiosa creemos que somos mejores que otros, que somos superiores a otro. Nos volvemos todólogos. Tercera vez o cuarta vez que menciono esta palabra, todólogos. Todo lo sabemos, todo lo entendemos, todo tenemos razón, todo lo podemos hacer nosotros solos. Pura mentira. Eso es un arma diabólica que entra al corazón y a la mente y nos creemos. Una de las cosas que me ha dado mucha alegría, y Dios sabe por qué mandó la lluvia, es ver a todo el equipo de alabanza acá, lo más que pudieron estar. Siempre he venido diciéndoles a ellos, no quiero grupo 1, no quiero grupo 2, no quiero grupo 3, quiero un solo grupo. Porque el primero, el segundo y el tercero traen competencia, despiertan envidia y despiertan como un espíritu de superioridad. Y les digo, apliquemos el método de los 3 mosqueteros, todos para uno y uno para todos. La iglesia debe de ser una en Cristo Jesús, porque mi Padre y yo uno somos, dijo el Señor. Aleluya. Antes, porque no teníamos dónde escoger, un solo grupo, una sola guitarra, Benji, un pianito ahí, Elisa Rosillo, alguien que golpeaba la batería, Fran Rodríguez, y alguien que medio tumbuneaba el bajo, Luis Tadeo. Ahí estaban esos elementos dándole todos los días que teníamos servicio. Amados, cuando nació Canaán, quién sabe, nadie daba nada por nosotros, social, religiosamente hablando. Recibimos el bullying de las congregaciones alrededor. Yo recuerdo un pastor, me voy a reservar el nombre de él porque lo aprecio mucho. Me dijo, ¿y qué andas haciendo aquí? Porque él vino a un evento. Y le dije, fíjese que estoy empezando una obra ahí con un grupo de hermanos. Estamos tratando de hacer. Y me dijo, ¿y por qué no te venís para acá? Yo te voy a poner aquí con este hombre. Porque esa iglesia en ese tiempo tenía más de 1000 miembros. Hacían unos eventos, hermanos, pero que tronaban. Y yo siempre ahí, con todo el equipo de siervos, de hermanos, hermanas, como aferrados, agarrados de la mano de Dios. Y hay cosas que le salen a uno. Hubo un ministerio italoamericano que nos llevaron hasta New Jersey y nos daban la residencia. A uno de los que fue con nosotros dijo, estos no le han hablado a un sordo, yo de aquí la agarro. Y el pastor que lo había recomendado, él era como una tercera categoría, porque nosotros íbamos en primer lugar.
nos ofrecieron un buen salario de Teen Challenge. Era tan bueno que el pastor que nos llevó, él tomó la plaza y dejó al pastor que agarró la oportunidad nuestra, y se acabó la iglesia en meses. Hasta preso estuvo. Y nosotros, ¿será que nos equivocamos? ¿Y qué quiere Dios? Y aguantando, y aguantando, con la esperanza de lo que está diciendo. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Quizás todavía no ha llegado el tiempo que alguien diga de este ministerio: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Quizás no ha llegado el tiempo, pero creo que viene. Creo que viene. Iglesia Cristiana Canaán, es necesario que de manera muy personal, como siervos, como obreros ya involucrados, nos paremos en el trampolín de Dios y lanzarnos a ese vacío con la esperanza que el Dios de los cielos tiene sus brazos abiertos. Él tiene comida, Él tiene vestuario, Él tiene techo, Él tiene todo para todos aquellos que le amemos, que le sirvamos, que le busquemos con todo el corazón. Llevamos a un obrero de acá como ayuda a Guatemala. Y le pregunto yo: ¿cómo se siente? Bueno, no dejan de venir ataques a la mente. No sé si a la señora a última hora se me va a poder, quién sabe cómo. Y le digo yo: acuérdese, Dios sostuvo a una nación con alimento, con ropa, con techo no hecho de manos. La Biblia dice que una nube, la Shekinah, los iba guiando. Donde la nube se detenía, el pueblo veía la señal de Dios: aquí me quedo, aquí me siento. Y yo no sé de qué manera tenía Moisés generales que sonaban los cuernos a la hora de levantarse el pueblo y a la hora que el pueblo tenía que descansar. Daba la señal Dios en primer lugar. Si tú amas a Dios y verdaderamente le quieres servir a Dios, créele a Dios. Ahorita quizás no pueda decir nadie: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, pero Dios las quiere hacer. Dios quiere que esas voces se oigan de lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque hay muchos borrachos, peleoneros, cuántos defectos y cuántos vicios, pero ya se dice de ellos: grandes cosas ha hecho Dios con ellos. Y el versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. De manera muy personal, yo puedo decir, y yo sé que hay muchos aquí que pueden decir: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. ¿Cuáles son esas grandes cosas? ¿No se acuerda que allá en su lugar ni zapatos tenía? ¿No se acuerda que a la hora de poder desayunar había que meterle bastante sal a un huevo duro o a un huevo tibio para que sus hermanitos comieran? ¿Le parece poco lo que Dios ha hecho? Las mujeres que tienen lleno su closet de vestidos y zapatos: grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Porque allá había que lavar el del día anterior para ponérselo pasado mañana. Ahora que no nos falte el agua para bañarnos, grandes cosas ha hecho Dios. Cuando se meta a esa ducha y abre esa llave y se está bañando. Bueno, hay algunos que no les gusta bañarse, ¿verdad? Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cuando estamos bañando
a nuestros nietos y los estamos cambiando y peinando. Los nietos como que van agarrando el gusto de papá y de mamá y van como sintiendo ese aprecio. Porque, amados, si le repito una vez más, perdone. Pero la obra que Dios ha venido haciendo en Canaán, primero comenzó en el corazón de él. Luego vino al corazón de los que se iban a ir involucrando. Y ahora, si Dios ha hecho algo en su vida, es porque Él quiere que digan de usted: grandes cosas ha hecho Jehová con este muchacho, con este señor, con esta señora. Porque Dios borra el pasado del pecado y no se acuerda más de él. Pero a veces nosotros se lo traemos a memoria al maligno y seguimos en esa práctica, y eso le duele a Dios, le entristece mucho a Dios. Como congregación cristiana Canaán no existíamos ni ante el gobierno ni ante otras congregaciones, pero sí estábamos en el corazón de Dios. Todo va en un proceso. Todo va en un proceso. Cuando adquirimos esta propiedad y andábamos buscando el poquito de dinero, a un gerente del banco se le había metido el demonio y no nos quería dar nuestro propio dinero. No, pero ¿por qué lo van a sacar? Porque lo necesitamos. No, pero no pueden hacer eso. Pero si no tenemos de dónde. Y el hombre ahí haciendo un montón de marufia y el abogado esperándonos con los $50,000 porque había que dar el 25% de lo que valía la propiedad más los derechos de escritura. Y ahí andábamos, hermano. Y luego con el préstamo para la construcción, nos seleccionaron a 5 instituciones bancarias. Con la hermana Caridad y otros hermanos que nos acompañaron, fuimos a la gerencia de préstamos del Bank of America más de 100 veces. El señor encargado de manejar el préstamo, recuerdo que era de apellido, se llamaba Joel de la Torre, era un italiano. Y cuando me aburrí de ir, le dije: ¿por qué no es sincero? Aunque sea contra las reglas del banco, dígamelo personalmente, dígame que no. Me dijo: no es ético del banco decirle no. Pero usted es hijo de Dios, entienda que no. Y con mi vestidura elegante, anoche que estaba escribiendo, quizás por mi estilo de vestir, no me dieron nada, digo yo. Porque como decía mi mamá, que la planta hace la trampa. Si usted le llega a llorar a alguien: hermanito lindo, por favor, présteme, mire, le voy a pagar de 100 en 100. No le van a dar nada. Pero si llega: mire, hermano, yo me viene un préstamo en camino, préstemelo para 3 días. En esos 3 días llega a Houston y nunca más lo va a volver a ver. Entonces yo llegaba así como andaba, y a veces la hermana Caridad me decía: ¿y así vas a ir? Sí, le decía yo. Y como era mi traductora, decirle tal cosa, le decía yo, como que si era un gato de la casa. Hermano, no entendíamos.
y fuimos a 5 bancos, se nos acabaron los 5 paquetes. Y nos dice el contador, para conseguir el préstamo de la construcción, dijo: voy a hacer 2 paquetes más. Tengo una amiga en tal lugar y vayan donde ella. Es así. Ni audiencia nos dieron. No nos agarraron los paquetes. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba manifestando. Hasta que apareció un banquito que los socios eran de la zona rural del estado de Maryland. Y ellos dijeron, había un ecuatoriano que era el vicepresidente del banco. Bueno, dijo, yo no sé si para esto me han puesto aquí, dijo. Yo les voy a aprobar el préstamo, dijo. Solo déjenme dialogar con el presidente y yo les aviso. Entonces le dije yo a Cari, vamos a entrarle con ayuno. Pobrecitos los hermanos, porque los habíamos hecho ayunar tanto y no salía nada. Pero yo le dije, Cari, si ya no oís, si que ronco o que hablo en el cuartito de abajo, entonces me vas a buscar. Los primeros días estaba comiendo una gelatina, pero como no tenía respuesta, dije, ni gelatina ni nada, aquí me voy a morir. Ya habíamos rentado un tráiler, ya habíamos rentado un inodoro portátil, ya habíamos andado, hicimos un culto acá. Y nos pusimos cascos y fuimos a comprar palas y asadones, y a las hermanas les dimos unos guisutes que hicieran ahí, ¿verdad? Locuras. Pero Dios lo vio. Dios escuchó y se glorificó y nos bendijo. Tenía 17 días. Ya no me podía mover. Estaba flaco, deshidratado. Y Cari se vino a lavar una ropita. Y fue al 2414 de la Blue Ridge a recoger una correspondencia. Y me dice, mira, dice el señor árabe que el vicepresidente del banco llegó ayer, llegó hoy y que le urge hablar con nosotros. Y ya Dios me había dicho a la 1 de la madrugada, levántate y come. 2 días antes. Come. Yo le dije, no, yo me voy a morir aquí. Y solo venía a mi mente aquella actitud de Jacob: no te suelto hasta que me bendigas. No te suelto. Y yo le dije a Dios, me voy a morir y me voy a morir con gusto, porque solo quiero que me escuches. Y venía una carta para Canaán Christian Church. La cantidad de dinero solicitada para su construcción ha sido aprobada. Solamente que tenemos que firmar un contrato en la forma de los desembolsos que habrá de darse el dinero. Ese día yo no podía manejar. Teníamos un Corolita rojo. No, el Nissan Sentra teníamos, de varios colores. Y fuimos. Hermano, así hemos venido en 26 años. Cuando se adquirió esa propiedad, ese señor, bastante complicado. Primero quería una cantidad de $2.500.000. Y él se enojaba cuando me decía cuánto quería. Yo le decía 600. 600 y 600. Estás loco, me decía. Logra la oportunidad. Si eres ministro y lees la Biblia, Dios ya no va a hacer más tierra. Agárrala.
Por último, accedió a un precio y le presentamos la oferta, pero después dijo que él no le vendía por nada a Canaán Christian Church. Entonces, hicimos una corporación que no tenía el nombre de Canaán, pero presentó la oferta y el pez mordió el anzuelo. Entonces le pagamos un solo mamellazo, $1 millón. Se la pagamos en efectivo. Oh, un montón de pisto, ¿verdad? Hermano, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Por eso, Canaán, estamos alegres, 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 porque Dios proveyó de sus ofrendas, de su diezmo, de todo lo que usted aporta, de lo que compra cuando los hermanos hacen actividades. Dios proveyó. Pero sabe que alguien dijo: yo no creo que ustedes tengan ese dinero, dijo, para comprar ahí. Y un hermano de esos que les gusta lucirse, de esos orgullosos, ¿verdad? Así como con el espíritu de David, cuando llegó allá donde sus hermanos: ya conocemos a este, dijeron los hermanos de David, que es mero hablador. Y él mismo les dice: no, si yo no he dicho nada, si yo solamente para que oigan. Pero David sabía lo que tenía. Entonces este hermano le dijo: no, nosotros le hemos creído a Dios y Dios nos va a proveer. Y abrimos, hermano, un fondo que nos llegaron al tesoro más de $100,000. Y le pusimos a la tarjetita: yo también creo. ¿Se acuerda de eso? Unos la llenaron y yo las tengo ahí y nunca dieron nada. Ahí está el nombre. Y están marcados los que dieron y están marcados los que no han dado. ¿Por qué? Señor, bendícelos. Señor, bendícelos. ¿Por qué? Porque yo soy como los que sueñan. Mi anhelo es verlo bendecido. Mi anhelo es verlo santificado. Mi anhelo es verlo vivir bien, agradando a Dios, sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Que su boca se llene de risa, que sus labios se llenen de alabanza, porque Dios vive y reina para siempre. No nos ha dejado Dios nunca, ni nos dejará, porque su fidelidad es para siempre. 26 años. Mientras andábamos coordinando si hacíamos la actividad o no la hacíamos, nos sale ahí en la pantalla, ojalá que sea así, que el próximo domingo va a estar soleado y va a estar a 84 grados la temperatura. Entonces a los coordinadores les dijimos: hermanos, hermanas, guarden los tomates, hermano, refrigere los aguacates, hermano, guarde la carne, porque vamos a ayunar para hartarnos más el próximo domingo, porque estamos alegres, estamos bendecidos, estamos contentos, porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Aleluya. No sé si van a venir unos con ganas de comerse la carne a los que no les llegó el anuncio. No van a comer carne física, pero van a comer carne espiritual. ¿Por qué? Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Si crees que has dado lo mejor de tu vida, hay gavillas para ti. Si crees que te has esforzado, anoche veníamos de una boda con la hermana Caridad
y veníamos hablando de unos coordinadores de zona. La mayoría, hermano, con un talento, con una pasión de servir, como también otros supervisores. Líderes que quizás están en el anonimato, que no se oye mucho de ellos, pero que están en el corazón de Dios. Están en el corazón de Dios. Y esto se cumplirá. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Cuando vas al grupo, quizás no tienes aliento. Quizás tus invitados no te corresponden. Quizás hasta el refrigerio lo llevaste y lo trajiste, como a mí me ha pasado. Pero viene el día, mas volverá a venir trayendo sus gavillas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.